amigos y amigas del Facebook. Bendiciones. Te invito para que te quedes 30 minutos y podamos leer la palabra de nuestro Padre Dios. Ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios que nos da todo, nos da la vida, nos da la salud, el aire que respiramos, ese Dios que nos da todas las bendiciones que nosotros le pedimos. Ese es nuestro Padre. Ha dejado su palabra para que la leamos y allí aprendamos de sus principios. Este programa tiene el fin de leer la palabra de Dios, ¿sí? Y enseñarla. De alguna manera, si queda algún tiempo, compartir algo. Estamos en estos momentos leyendo por capítulo y nos encontramos en el libro de Romanos. Hoy nos toca leer Romanos capítulo 8 y hemos invitado a nuestro programa Biblia de las Américas. Dice así: viviendo en el Espíritu. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Y viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la comunión a la libertad de la gloria de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo, sino que también nosotros, que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos en nuestro interior aguardamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo.
porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues porque, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte, todo el día somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esta forma he terminado entonces de leer el capítulo 8 del libro de Romanos, y hoy hemos invitado la Biblia de las Américas, una versión, y tiene 39 versículos. Por lo tanto, mi programa radica solamente en leer la palabra de Dios, estimularte a leer la palabra de Dios todos los días, ¿verdad? Y que debes hacerla por medio de libros, ya que ella está escrita por libros. Todos sabemos que la palabra de Dios tiene 66 libros. Y nosotros como hijos e hijas de Dios debemos procurar leer la palabra de Dios basada en los libros. Porque bueno, de esa manera vamos a comprender el contenido de ese libro, el estilo literario, el tema general del libro, quién escribe el libro, para qué comunidad lo escribe, con qué propósito lo escribe, en qué lugar está esa persona y a qué lugar va dirigido ese libro. Y de esa manera se amplía el conocimiento de Dios cuando yo hago esto. Eso pues lo recomendable. Sin embargo, pues lo importante es que tú la leas, no importa el método, lo importante es que cada día podamos leer la palabra de Dios. En la medida que leemos la palabra de Dios, aprendemos de sus principios y Dios nos habla. Allí puede haber una palabra, una frase, un texto, ¿sí?, que en ese momento llega a mi corazón, habla mi vida y puede restaurar, puede motivar, puede exhortar, puede consolar mi vida en ese momento. Por eso todos los días debemos procurar ser lectores y sobre todo meditar en esa palabra de Dios. Ahora nos encontramos en el libro de Romanos capítulo 8. Y todos estos días hemos venido diciendo, el libro de los Romanos es escrito por el apóstol Pablo cuando viene de su tercer viaje misionero, hace una estación en Corinto y allí por un periodo de 3 meses escribe este hermoso libro. El tema central del libro de Romanos es la justicia de Dios. Y todos estos días hemos venido hablando de la justicia.
y hemos venido declarando de que Dios es un Dios justo, y el apóstol Pablo ha venido demostrando en sus palabras y con su carta todo el contenido de lo que es la palabra de Dios. Esta carta es un libro hermoso que el apóstol Pablo escribe a unos judíos, a la iglesia que estaba en Roma. Por eso se llama Libro de los Romanos. ¿Sí? Y allí el apóstol Pablo busca enseñarle, mostrarle el camino y decirles a ellos que era necesario que ellos entraran también en el arrepentimiento. También les enseña que Dios en su infinita misericordia había amado a los gentiles, lo cual somos nosotros, y nos daba la oportunidad de entrar al reino de los cielos. En todos esos capítulos anteriores, en toda esta noche hemos venido hablando. Hoy entonces nos encontramos en el capítulo 8. Y dice aquí, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aquí ya encontramos una preposición, palabra que se usa en el lenguaje castellano para unir, enlazar una palabra con otra. Esas son las preposiciones. Y aquí dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Anoche explicábamos entonces que el apóstol Pablo comienza a escribir en el capítulo 7 y dice, en su cuerpo hay una lucha. Hay una lucha y hay dos leyes, por decirlo así, habla el apóstol Pablo. Hay una ley que es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu me quiere llevar al propósito de Dios. Me quiere enseñar el fruto del Espíritu. Me quiere llevar a las cosas de Dios. Pero también hay una ley, la ley de la carne. La ley de la carne me quiere que me devuelva al mundo pasado, a lo que yo era en el pasado. Cada uno de nosotros tiene una historia oscura, una historia que de alguna manera marcó antes de Cristo. Y esa es la ley de esta carne que me quiere llevar allá. Entonces el apóstol Pablo dice, pobre de mí, ¿quién me ayudará? Y él dice, Dios me ayudará. Porque aunque esta carne me quiere conducir al pasado, también está la ley del Espíritu que me quiere llevar a las cosas de nuestro eterno y Padre Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Puesto que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne en pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces el apóstol Pablo ahora va a mostrarle a los judíos y nos muestra hoy la palabra de Dios de lo que es una vida, de lo que es una vida andando con la ayuda del Espíritu de Dios. Y él dice en el verso 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay dos hombres en esta tierra. Y cuando me refiero a hombre, también me estoy refiriendo a la mujer. El hombre que es carnal, que practica el alcohol, la droga, la prostitución, que practica la corrupción, mejor dicho, que practica las obras de la carne. Ese es el hombre carnal. Pero también está el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que se esfuerza por practicar las cosas del espíritu. Y me refiero también a la mujer espiritual, que se esfuerza, porque es que es un esfuerzo. No es fácil caminar en las cosas del Espíritu de Dios, no es fácil. La lucha que hay en nuestro cuerpo que nos quiere empujar a la vida pasada. Y aquí el apóstol Pablo dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente, el pensamiento
en las cosas de la carne. Y es así. Una persona que no haya recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, sino que es una persona que se embriaga cada 8 días. ¿Usted cree que va a estar pensando en ir a ayunar, en ir a la iglesia, en ir a buscar de Dios? No, él está pensando en una rumba, él está pensando en una chiquiteca, en una discoteca, en ir allá con el amigo a compartir, a gastar en el alcohol. Aquí está diciendo, pone la mente en las cosas de la carne, y es verdad, ¿sí? Y dice, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Y ve? La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y dice, porque pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estoy leyendo Romanos 8, verso 8. Dice, y los que andan, aquí dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No lo pueden. ¿Cómo? No pueden. Sí, ellos agradan a su carne, van cada 8 días, allá alcoholizan su vida y están agradando a la carne se está exaltando. ¿Sí? Pero si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene que buscar el propósito de Dios, las cosas de Dios, que no son fáciles. No son fáciles seguir las cosas de Dios. No son fáciles. Dice, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu, aquí es importante. Es importante aquí. Si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El que hace morir las obras de la carne en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. No soy yo. Mi carne quiere ir al deleite. El Espíritu Santo es el que me ayuda, es el que ayuda al ser humano, es el que santifica la vida de las personas, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso procuremos cada día procurar y buscar que el Espíritu Santo nos ayude, ¿sí? Nos ayude. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿sí? A los romanos que están allá en ese territorio. Dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu el que te ayuda. A veces hay personas que dicen, no, pero yo soy difícil, yo quiero dejar el alcohol, y cuando yo deje el alcohol, entonces busco las cosas de Dios. Imposible. Busca a Dios. Y cuando esté Dios en tu corazón, Él te ayuda a dejar el alcohol. No, yo quiero ser de alguna manera una persona que no eche mentira. Cuando yo no eche mentira, voy a la iglesia. O busco de las cosas de Dios. Mentira. Busca de Dios. Así mentiroso. Es que la palabra de Dios dice que Dios vino, Jesucristo vino a buscar a los pecadores. A mí, yo soy un pecador. Tú eres una pecadora, un pecador. Jesucristo vino a buscarte a ti. Aquí estamos. Decirle, Señor, yo soy un pecador, quiero buscarte las cosas de ti. ¿Sí? El Señor no está buscando a santos, ¿sí? Porque dice que no tienen necesidad de las cosas de Dios, pero nosotros los pecadores sí. Por eso yo todos los días leo la palabra y la leo para decir, wow, no es fácil, Señor, ayúdame. Y está diciendo el apóstol Pablo a los judíos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino para haber recibido un espíritu de adopción. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí muchos se molestan cuando uno les dice,
La Biblia habla de que hay criatura de Dios y hijos y hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. Y criatura de Dios es aquella persona que no ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, lo cual es una creación de Dios. El libro de Lucas lo dice perfectamente. El Hijo de Dios es aquel que recibe a Cristo como único y suficiente Salvador y ahora comienza a caminar con Cristo, cosa que no es fácil. ¿Sí? Pero el Espíritu de Dios te ayuda. Dice aquí, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Sí? Aquí en el 21 dice, de la creación misma, sino también liberada de la esclavitud, de la libertad, gloria de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto. Dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque debemos de orar como sabemos, no debemos, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, aquí está muy clara la palabra de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda a nosotros. Tienes que tener el Espíritu de Dios en la vida tuya. El día que tengas el Espíritu de Dios en tu vida, Él te guiará cada día a las cosas de Él, a las cosas de nuestro Dios, a las cosas del Señor. Ahora dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Sí? Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8 para mí es el centro del libro de los Romanos. Yo muchas veces he leído este capítulo 8, lo leo y entiendo de lo que es el andar en el Espíritu de Dios. ¿Cuánto quisiera nuestro Dios que andáramos, como dice Romanos capítulo 8? Y es uno de los capítulos más hermosos que a mí me encanta. Dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, dice en el 9 más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese es Romanos 8, 9. El apóstol Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice el 9, te lo voy a volver a leer. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? Entonces, aquí hay muchas frases hermosas, ¿verdad? Muchas frases que debemos quedarnos en esta noche. Pensar si el Espíritu de Dios está en mí, pensar que soy un hijo de Dios, ¿verdad? Pensar que ya ahora estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pensar en andar conforme al Espíritu de Dios. Dios guíe tu vida, Dios te ayude, Dios nos ayude. Leemos su palabra porque cuando la leemos aprendemos de los principios de nuestro Padre. Te invito a que cada día leas allá en tu casita la palabra de Dios. Mi programa solo busca estimularte a que todos los días leas la palabra de Dios. Y ese es el fin de mi programa, leer y compartirte algo. Lo hago con mucho amor y me encanta porque pues hace mucho rato, mucho tiempo, leo la palabra de Dios por libro y aprendo de ella y trato de cumplir
¿sí? Lo que dice la palabra de Dios, y siempre pido misericordia del Señor que nos ayude a nosotros cada día. Dios es bueno, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paz. Dios bendiga tu vida, Dios te bendiga. Donde quiera te encuentres, si estás en Colombia o en cualquier parte del mundo, lee la palabra de Dios. Ella te va llevando y te va influyendo sobre las cosas del Padre Rey, nuestro Padre Dios. Todos los días, sé de alguna manera sistemático y organizado para leer la palabra de nuestro Rey. Mañana estaremos leyendo el capítulo 9 y de esta manera vamos avanzando progresivamente en el libro de los Romanos. Que tengas una noche llena de bendición. Medita en lo que Dios te ha dado, que Dios te ha bendecido. ¿Sí? Dios te puede bendecir, Dios te puede llenar de paz cada día más y más. Solo tienes que leer su palabra. La palabra es el centro de la vida de todo hijo e hija de Dios. Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro. Cuídate mucho, pásala bien y disfruta de las promesas que tiene nuestro Dios. Chao, cuídate mucho y nos vemos mañana.